Bueno, sobre los pecados capitales y los 10 mandamientos, lo que yo entiendo que el Señor me está enseñando es que yo lo simplifico en esa forma, pero la catequesis sobre eso fue muy larga. Podría darles estos datos sobre esa catequesis. Primero, lo importante que es concebir la ley de Dios y entender que la ley está hecha para aquellos que la violan, ¿no? Porque cuando uno es fiel, la ley de Dios uno ni se la imagina. Es como el que no roba no se imagina el robo, porque no lo tiene en su conciencia ni en su comportamiento. Pero de todas maneras, como existe la ley, existen los demonios que utilizan la ley para hacernos pecar. Entonces ellos saben que si violamos la ley, quedamos en sus manos. Y por eso esos 7 pecados capitales son 7 demonios, 7 legiones de demonios que utilizan todas esas áreas del ser humano caído que somos nosotros, que somos imperfectos y que tenemos estas tendencias del pecado, y que cada una de esas áreas de los pecados capitales son como ventanas que existen en nuestro ser, con los cuales puede fluir la fuerza del mal, lo negativo, la savia de esa fruta que se comió Eva. Entonces, él me estaba advirtiendo lo importante que es nosotros estar conscientes de la presencia de esos espíritus, porque el primer acto del pecado es la voluntad humana. Nosotros decidimos pecar. El demonio no puede hacer eso por nosotros. Él puede tentarnos solamente, pero es nuestra voluntad la que toma esa decisión. Una vez que yo tomo la voluntad para pecar, por ejemplo la gula, un pecado capital, yo caigo en la gula, yo decidí, es mi voluntad, entré en ese vicio. Una vez que entré en ese vicio, entro dentro de esa dimensión del pecado donde el demonio gobierna. Y quedo en manos de él, porque él es el que gobierna ese pecado. Entonces, si me mantengo en la gula, cada vez hay más demonios de la gula unidos a mí. Por eso una persona puede terminar con legiones, así como estaba yo. De un ejército. Toda la catequesis del Señor, cuando comenzó a hablar de la iglesia, fue para enseñarme a mí que nosotros somos un pueblo predestinado, que quiere decir, aún cuando una persona a los 80 años entra a la iglesia católica, esa persona había nacido para ser católica. El hecho de que por el tiempo de Dios esa persona entró a esa edad es como Abraham, que fue llamado como anciano a ser el padre de la fe. Moisés mismo era un hombre muy mayor cuando lo llamó el Señor, y así no hay un tiempo determinado en ese sentido. Entonces, me muestra el Señor cómo es que nosotros somos un cuerpo místico, ¿sí? Somos un ejército de Dios, que cada uno de nosotros somos una piedra viva de ese templo. Entonces yo no puedo independizarme de ese cuerpo. No soy yo solo aquí el soldado, yo pertenezco a un cuerpo. Entonces, desde que el Señor me escogió desde siempre para ser su iglesia, yo estoy unido a un cuerpo, soy parte de ese cuerpo. Y por eso siempre me habló de ejército, del cuerpo, de la iglesia, como yo dentro de eso. Y cómo me salí, y cómo me mostró que no era posible salirse. El demonio fue el que me ilusionó a vivir fuera del cuerpo para el que nací. Habló de que él dijo con claridad al principio: la iglesia católica es mi iglesia, mi pueblo, mi ejército. No me habló de que ninguna de las otras iglesias eran su iglesia, pero sí me dijo: nosotros como ejército somos responsables de toda la humanidad. Somos instrumentos eucarísticos de reparación.
Así de que toda esa otra gente que está en quién sabe cuántas cosas en este mundo, nos pertenecen a nosotros. Son hijos espirituales nuestros, porque nosotros somos pescadores de hombres, somos aquellos a quien Dios envió a rescatar almas de esta oscuridad. Y por eso, tenga la religión que tenga el que tenga, nosotros desde la casa de Dios, desde el ejército de Dios, buscamos la salvación de todos, pero no todos somos lo mismo. Eso sí no es verdad. Nosotros somos llamados a llevar las buenas nuevas de Jesucristo, no los mensajes de terror, no el castigo, no el final de los tiempos, no, nada de eso es el mundo. El Señor nos explicó cómo iba a terminar esto, pero no nos dijo que debíamos preocuparnos por eso. El Evangelio es muy claro y el Señor me mostró eso de muchas formas y me lo sigue mostrando, que nuestro camino es nuestra santificación, que nosotros debemos estar enfocados es en la responsabilidad de nuestra vida personal y todos los que Él coloca en nuestro camino, que son nuestros. Cuando uno va por la calle entre extraños, esos no son tan extraños como usted cree. Eso no es una coincidencia o un accidente que pasaron por su lado. Esos le pertenecen a usted. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados a ser instrumentos del amor de Dios. Y cuando esa gente pasa por su lado, usted tiene la responsabilidad de llevar el Espíritu de Dios encendido en usted, para que ese Espíritu bendiga a todo el que cruce su camino. Entonces, la meta nuestra es tan ocupada que nosotros no tenemos tiempo para estar enfocados en cómo va a terminar el mundo. Esa es una distracción que solo el diablo trae. Eso no es de Dios. Por eso, ¿qué importa cuándo va a terminar el mundo? Para empezar, si muriésemos todos en este momento, en este templo, ninguno estaríamos junto al otro ante el Señor. Estaríamos cada uno solos ante Jesús. Por eso, ¿cuál es la diferencia si nos morimos todos en un instante o en mi vida particular? No hay ninguna diferencia. Por eso el fin del mundo no es importante. Lo importante es nuestra conversión, nuestra santidad. Hay algo que debo entender sobre la nueva era, y es que no hay nada nuevo sobre la nueva era. Porque la nueva era es el pecado original mismo. La palabra era nos demuestra un tiempo determinado que tiene principio y fin. Y eso es el tiempo del destierro. La nueva era comienza con la caída de Adán y Eva. Ahí comienza la nueva era. Porque es el mundo caído. Todo lo que pertenece a la caída del pecado original es nueva era. O sea, la nueva era son las fuerzas de los espíritus de la naturaleza, las fuerzas del mal, que a través de los siglos y los ciclos humanos se van transformando en diferentes formas. Satanás se disfraza con las culturas, con los tiempos, con los ciclos, y se adapta a todos los cambios de la humanidad, porque los demonios no viven en el tiempo ni en el espacio. Entonces ellos viajan con este destierro hasta el final de los tiempos, hasta la llegada de Jesús, y dependiendo de cada civilización se disfrazan de una forma diferente para engañar al hombre. San Pablo nos dice que todo lo que les sucedió a los hebreos en el Éxodo es una advertencia para nosotros que vivimos este día de hoy, como él lo llama. ¿Qué quiere decir? Los hebreos, siendo judíos y teniendo toda la formación judáica, eran idólatras que se habían contaminado en Egipto. Y durante el Éxodo Dios los exorcizaba de esa idolatría. Y gran parte de la catequesis de los judíos en el Éxodo fue el exorcizar la idolatría. Era uno de sus más grandes pecados. También la fornicación y todos los pecados de impureza, en los cuales morían miles a veces. Pero lo que debemos entender es que los espíritus de la naturaleza siempre lucharán
contra la humanidad, contra el pueblo de Dios, mientras estemos en este destierro. Y eso es lo que se conoce como la nueva era. ¿Cuántas prácticas hay? Son interminables, porque es todo lo que desobedece a nuestra doctrina. Dios es un Dios celoso. Hay un ejemplo precioso en las Escrituras, en el libro de los Macabeos, con Juan Macabeo. Resulta que Judas Macabeo, resulta que ellos siempre ganaban sus batallas, porque eran judíos fieles, y de repente pierden una batalla. Y Judas, que era la cabeza, estaba muy preocupado de por qué habían perdido esa batalla. Y se fue a mirar a sus soldados muertos. Y cuando les abrió las camisas, se dio cuenta que tenían amuletos que le habían quitado a los soldados paganos que habían matado en la última batalla. Y les quitaron esos amuletos para la buena suerte. O sea, cayeron en esa idolatría. ¿Y qué pasó? Que en la próxima batalla Dios no los protegió, porque tenían esos amuletos puestos. Porque Dios es un Dios celoso. Y ahí cayeron en la nueva era, en ese culto a la suerte, a los espíritus, a la magia, a todo eso. Y hoy el mundo occidental está embebido en el orientalismo, que es prácticamente la fuente original de la nueva era, que son las filosofías humanas del hinduismo, budismo, sintoísmo, taoísmo, como les decía al principio, todos los ismos. Y de ahí salen todas las técnicas de control mental, toda esta realización personal, todos los enneagramas, todos los tratados astrológicos y cosmológicos y numerológicos, y toda esta magia y todas estas fuerzas son muy antiguas, son desde el principio, es el mismo diablo, es el espíritu del mal. Y en eso puedo yo simplificar de la nueva era, pero ¿cuántas prácticas hay? El diablo las inventa cada vez que tiene necesidad de crear algo nuevo, o sea, son interminables, porque es el demonio. Es muy incómodo ver el trato que se le da a la liturgia. En la misa ocurren muchas cosas difíciles hoy con la gente, porque la gente es muy perezosa. Le cuesta mucho arrodillarse o no se arrodillan, o en cuanto se la pasan sentados toda la misa, no tienen ningún interés de vivir la disciplina litúrgica que tiene pasos exactos, y parece que no se lo supieran o no les importara. Entonces eso duele muchísimo, a mí me duele mucho. Obviamente yo conservo la prudencia necesaria de no aparecer como ese que está gritando desde donde yo hablo a la gente que no se arrodilla o al que no sigue la disciplina litúrgica, porque convertiría en un sermón que no lleva a ninguna parte, más que el tiene piedra. Pero sí es necesario invocarle a los fieles que por favor consideren el actuar de acuerdo a la disciplina litúrgica, y eso nos ayuda a todos, eso trae muchas bendiciones. Eso, obviamente yo sé que hay mucha gente que por salud no se puede arrodillar, ¿no? Tienen rodillas artificiales o problemas de reumatismo, y claro, eso están perdonados, pero hay gente que está perfectamente saludable y no lo hace. Y no se puede juzgar, lo que pasa es que no saben que eso no se debe hacer, ¿no? Pero la invitación sí es a que lo hagan, a que hagan el esfuerzo. Cuando cantamos Santo, Santo.